Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1 esto es DF en Infinita. 7:45 minutos, las 7:45 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando, y vamos a conversar esta mañana con Francisco Noguera, Pancho, del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo la Navidad? Muy bien, celebrada con la familia y los seres queridos. Ya, muy bien, pues, excelente. Oye, ya uno pasa la Navidad y se nos va el año, o sea, ya, derechamente, de aquí, o sea, fin de semana, después lunes, martes, miércoles se trabaja a mediodía y se acabó el año. Punto. Muy poco. Así que uno ya puede empezar a hacer, en estricto rigor, balances, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, con eso venía. Acércate bien al micrófono, eso. Ahí sí. Eso. Cuando quedan los últimos días del año siempre están estas clásicas frases de pasó muy rápido, no paramos, ¿qué año? Yo creo que el 2025 no fue la excepción, ni para quienes nos escuchan, ni para el mundo de los negocios. Así que traemos aquí un resumen de los 10 hitos principales, sobre todo lo que pasó en economía, en finanzas, etcétera. Ya, a ver, vamos a ver con qué tema te vaya. Vamos desde aprobaciones de leyes, megafusiones, cambios de tendencia, etcétera. Así que partiendo por el lado de los negocios, una de las cosas más importantes que vimos en el año fue que las alianzas mineras se tomaron la agenda. O sea, hubo alianzas estratégicas sin precedentes que involucraron tanto a actores estatales, privados y tanto a actores locales como internacionales. Bueno, como ustedes sabrán, el acuerdo del año sin duda fue la alianza de Codelco con SQM para explotar el litio en conjunto en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Este es un proceso que hace historia para Chile. Pasó por la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, pasó por la aprobación de la Unión Europea, de China, y en los últimos días vivió uno de sus últimos hitos, podríamos decirlo, con un poco la toma de razón de la Contraloría y que deja listo para firmar el documento. O sea, Era lo que nos faltaba a nosotros, digamos. Tal cual. Desde el gobierno y la empresa dicen que ya está programado esto. Así que esto se ha definido como el principal negocio en la historia de Chile y el contrato más importante que ha firmado Codelco, lo han dicho ellos mismos. Ahora, un acuerdo que igual estuvo bien, digamos, marcado por cuestionamiento de ambos sectores, ¿no? Un poco atenazado, porque hacia la izquierda, hacer un acuerdo con una empresa privada para la explotación de un recurso natural no es algo, digamos, que les gustaba, porque de hecho Frente Amplio, Partido Comunista, más bien eran partidarios de tener una empresa nacional del litio, pero solos, digamos, sin acuerdo con privados, cosa que no se podía, entre otras cosas, por el tipo de contrato, porque recordemos que el litio sigue siendo, teóricamente no es concesible, etcétera. Pero por la derecha también vimos cuestionamientos respecto de un acuerdo que consideraron que era muy opaco y sobre el cual pedían mayor transparencia. Recordemos que incluso la candidata en su momento, Belín Matei, también tuvo un cuestionamiento respecto de cómo se llegó al acuerdo. Sí, de hecho fue un tema de todos los debates presidenciales de qué iban a hacer si es que salían electos. Exacto. Bueno, y por eso era muy importante para estas dos partes cerrarlo antes de la llegada del presidente electo José Antonio Kast. Así es. Bueno, la minería también hizo noticias por otras partes, así que lo voy a ir resumiendo un poquito rápido. A ver. También alianzas entre privados y figuras estatales. Río Tinto, esta empresa anglo-australiana, solo en una semana en mayo, firmó 2 megacontratos que sellaron su ingreso al negocio del litio en Chile. Aquí firmó con Codelco para explotar el proyecto de litio en Salar Maricunga y solo días después firmó con Enami para ser la operadora de los proyectos Salar Alto Andino. O sea, fue un hito para esta empresa. Después, hay otra tendencia en el mundo de la minería que es optimizar los recursos, de transformar aquella competencia en socios. Aquí me refiero con esto de que empresas que tienen operaciones muy cercanas, que son competencias, un poco establecen contratos para compartir infraestructura. Y aquí vimos el acuerdo de Codelco con Anglo American. ¿Para qué? Un poco para explotar en conjunto las minas contiguas de Andina y Los Bronces y generar sinergias estimadas de alrededor de $5.000 millones. Y otro gran ejemplo que refleja esta búsqueda de sinergia entre distintos actores de la industria fue la mega fusión entre dos empresas internacionales que es Anglo American y Teck y que dio origen al gigante Anglo-Teck, que va a ser el 5º productor mundial del cobre y una empresa valorada en $5.000 millones que en Chile no es menos importante porque también combinará Collahuasi y Quebrada Blanca. Ya, perfecto, ya. Eso con el mundo minero. Mundo minero que dejó harta noticia. Sí. Después, grandes operaciones también en el año. Vimos la compra de Patria, la compra de Banmédica por parte del gestor de activos alternativos Patria. Y bueno, ¿qué pasó aquí? En la última semana se selló este negocio donde empresas Banmédica es este que tiene la ISAPRE Banmédica, la ISAPRE Vida 3, la Clínica Santa María, la Clínica Dávila y también tiene negocios
en Colombia. Bueno, ¿qué pasó? Un gestor de fondos compró esta empresa que se venía vendiendo hace más de un año. La compró en alrededor de $800 millones. Y la cifra no es menor porque en 2018 esta misma empresa fue vendida por $2.800 millones. Así que para muchos fue clasificado como una gran oportunidad. Y hubo bastantes competidores ahí entre Leonidas Vial, pero finalmente los dueños, este gigante internacional United Health Group, terminó por aceptar la oferta de Patria. También tú comentabas, Juan Manuel, las noticias de Clínica Las Condes. Este año vivió un cambio de controlador. Fueron el grupo Indisa y Euroamérica que compraron el 56% de Clínica Las Condes a la empresaria Cecilia Caldesi, y pusieron fin a la era Gil, que fue una era que tuvo un legado bastante criticado por problemas financieros, graves crisis, salida de médicos y también disputas internas. Y de todas formas, la mega fusión del año entre bancos también es un hito muy destacado. Fueron una fusión valorada en $1.100 millones que dio origen al sexto banco más grande de la plaza. Y me refiero al Banco Vice con Security. Banco Vice de la familia Mate y el grupo Security también ligado a familias muy reconocidas de la plaza que fusionaron sus operaciones. Bueno, más allá de las operaciones, hay otra arista muy importante del año y es sobre el mayor retailer de nuestro país. Me refiero a Falabella. Este año, el 1 de julio del 2025, se vivió el fin del pacto de accionistas de Falabella. Tras 22 años, las 7 familias históricas que controlaban esta compañía, que son los Solari, los Cuneo, los Del Río, dejaron de actuar en conjunto y dejó a este gran retailer sin un grupo controlador definido. Y este liberamiento, podríamos decirlo, abrió la puerta a una reconfiguración del sector y también a la entrada un poco de nuevos interesados. Vimos durante el año a la familia Müller, a los Fürst, comprando distintos paquetes accionarios y hoy en día es tal su importancia, podríamos decirlo, en la compañía y tal la envergadura de los paquetes que han comprado que se dice que tienen el poder para comprar para nombrar un directorio en la próxima junta de accionistas del 2026 donde se reconfigurarán los poderes. Bueno, vamos al punto 4 de las grandes noticias de este año y es la simplificación de las sociedades cascadas y quién es la heredera de Julio Ponce. Bueno, el esquema de las sociedades cascadas que le permitió a Julio Ponce tomar el control de SQM sin tener en la práctica la mayoría en la década de los 80 y los 90 y que también protagonizó el caso Cascada en el 2014, está literalmente llegando a su fin. En junio del 2025, Julio Ponce sorprendió al mercado al anunciar su decisión de fusionar estas cascadas y delegar el control a su hija Francisca Ponce. Bueno, este es el accionista más relevante de la compañía, que durante 3 décadas finalmente, tras ser el actor más importante, escribió una carta muy emblemática que dice: en el momento, lugar y forma en que yo así lo he decidido, doy un paso al costado. Doy un paso al costado. Tal cual. Bueno, esta simplificación ya tuvo sus primeros hitos. La semana pasada los minoritarios aprobaron esta simplificación. Era una cuestión que se sabía que en algún momento iba a ocurrir, porque además en algún momento fue tan alambicada y muy cuestionada, por cierto. Tal cual. Hasta hartos años, digamos, sí, pero sí. Sí, y es paradójico porque la lucha entre minoritarios y el controlador Julio Ponce era súper emblemática y hoy en día por fin tienen un interés conjunto y se pusieron de acuerdo, podríamos decir así. No estar como actuando separadamente y muchas veces confrontacionalmente, digamos. Claro, así que podríamos decir que las cascadas están llegando al fin de una era y hoy la cabeza de eso es la hija de Julio Ponce, Francisca. Bueno, en cuanto a lo judicial, aquí fue un poco difícil elegir el tema judicial. Podríamos haber hecho una sección solo de temas judicializados en el ámbito financiero. Tuvimos caso Sartor, el escándalo de compras de dólares por parte de la familia Ventura en Itaú, la continuación del caso Primus, pero me quedo con el caso Factop. Ya. El caso Factop, bueno, este factoring que durante el 2020-2023 fue acusado de emitir facturas falsas, y un factoring ligado a los hermanos Sauer y también a Rodrigo Doppelberg. Bueno, ¿qué pasó en el 2025? Fue uno de los años más importantes para este caso porque comenzamos en enero con una formalización masiva con 19 imputados. Bueno, entre ellos estaban los hermanos Jalaf, quienes emitían facturas a este factoring, el ex ejecutivo del Grupo Patio, Cristian Menechetti, también los controladores, por supuesto, del factoring, que son Daniel Yarel Sauer y Rodrigo Doppelberg, y también el abogado Luis Hermosilla, famoso por el caso Audio, Leonardo Villalobos y 8 ejecutivos de la Larraín Vial. ¿Por qué están involucrados aquí los ejecutivos de la Larraín Vial?
Bueno, porque fueron quienes crearon un fondo de inversión para saldar las deudas de Antonio Jalaf, que luego terminó en un fiasco porque terminó con pérdidas muy profundas para quienes aportaron. Y eso llevó a sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, multa histórica, y que al día de hoy este caso como un todo, viendo el caso Factos con toda su arista, ya acumula 4 condenados, una salida alternativa, pero quedan mucho por avanzar, así que hay que ir siguiéndolo paso a paso en cómo evoluciona cada uno de estos puntos. Otro de las aristas, podríamos decir, del que marcaron el 2025, y aquí que mi colega que cubre el tema vino a conversar a la radio, es que la segunda mitad del año el Diario Financiero reveló la preocupante crisis de pagos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Como recordarán, a finales de septiembre se desató una muy fuerte polémica luego de que empresas del sector inmobiliario acusaran retraso considerable por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuál era el monto que acusaban estas empresas? $1.000 millones. Bueno, la cifra generó bastante controversia. A los pocos días el ministro Montes tuvo que salir a desmentirla. Él habló de 130 millones solamente y también hizo una toma de acción por parte del gobierno que comenzó también a agilizar los pagos. El gran punto aquí es que generó una alarma en el sector de la construcción, particularmente en las viviendas sociales. Se frenaron proyectos, un poco también genera este atraso de los pagos problemas con la caja para las pymes, para todos los que son proveedores de la industria inmobiliaria. Aquí no es que no se puso en duda como la meta de las 200.000 viviendas sociales que tenía el gobierno, porque en cuanto a la cifra ha tenido un buen desempeño, sino los graves problemas de gestión presupuestaria para lograr esa cifra. Ya, a ver, ¿qué más? Vamos a los ámbitos legislativos. Ya. Tenemos 2 leyes que destacar. Uno es la aprobación de la reforma de pensiones. Que es sin duda el gran logro de este gobierno. O sea, el gobierno puede exhibir varios triunfos legislativos, la agenda en materia de seguridad, y hay varias otras cosas, pero este es el gran logro, ¿no? Porque después de una década de discusión, finalmente se logra destrabar un debate consiguiendo algo. Tal cual, porque es el primer cambio estructural del sistema de pensiones desde 1981. Y yo creo que era de todos los ámbitos políticos, había acuerdo que se necesitaba un cambio. Claro, ¿qué tipo de cambio era el debate? Pero que se necesitaba un cambio, Bueno, ¿y qué estableció esta reforma? Bueno, principalmente un sistema mixto donde se mantienen estas cuentas individuales administradas por la AFP, pero se suma el componente de un seguro social financiado por los empleadores. También uno de los puntos más importantes es que lo que uno aporta mes a mes aumenta en 7 puntos porcentuales. Pasa del 10% que comenzamos el año a un 17%. Esto es en un periodo progresivo entre 9 a 11 años. También la reforma de pensiones creó un fondo de protección previsional, el famoso FAP, que un poco aquí lo que busca es un pilar solidario para redistribuir las cotizaciones en aquellos sectores un poco más rezagados en sus pensiones. También aumenta la PGU y por supuesto esto es un cambio a nivel de industria súper grande porque modifica cómo operan la AFP, van a haber licitaciones ahora, se acaban los multifondos, pasamos a los fondos generacionales y también cambia el régimen de inversión de las administradoras. Ya, que va a ser tema el próximo año porque siempre la candidata Janet Jara intentó instalar la idea de que la reducción del gasto fiscal del presidente electo implicaría una reducción de la PGU y él ha dicho en todos los tonos que no va a tocar la PGU, que lo único que le gustaría modificar es el sistema de autopréstamo que hace la gente al Estado para poder mejorar las pensiones y buscar una fórmula alternativa para mantener los montos comprometidos, ¿no? Que hoy en día esos montos están en 250.000 pesos mensuales para los mayores de 65 años, sin importar su ahorro, y eso comenzó a regir desde septiembre de este año. Sí, ahora, y en enero de este año entran en vigencia algunos beneficios para los pensionados, el beneficio por año cotizado entre ellos, y la diferencia de expectativa de vida para las mujeres, ya ahí tienen una compensación. Son 2 cosas que entran en vigencia a partir del próximo año. Bueno, hay otros hitos también bastante importantes durante el año, y es algunos relacionados a la permisología. O sea, la permisología se transformó en una bandera de todos los sectores políticos. Sí. Y, bueno, ¿qué pasó aquí? El segundo semestre de este año, el Congreso aprobó el proyecto de ley de permisos sectoriales. ¿Qué logra este proyecto? Bueno, según las cifras que dio el Ministerio de Economía, la nueva ley permitiría reducir
los plazos de tramitación entre un 30 y un 70%, claramente dependiendo del tipo de proyecto. Pero en términos simples, la idea era agilizar los procesos, unificar la tramitación de todas las autorizaciones y también los distintos organismos que aprueban estos distintos trámites. Los principales ejes podríamos decir que eran reglas comunes de procedimiento, tramitaciones digitales, para hacerlo claramente más fácil y accesible, y plazos máximos obligatorios. O sea, que esto no se extienda hasta el infinito y que haya un tope. Bueno, pasando a los temas internacionales, aquí hubo cambios abruptos, podríamos decir. Ya, aquí podríamos quedarnos hasta las 9 de la mañana, ya. Este es el resumen para que se pongan al día de todo lo que pasó el 2025. Así que pasamos por todos los puntos más importantes. Y bueno, no podemos dejar de mencionar la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Con eso ya uno lo dice todo, porque llegó pateando el tablero. O sea, fue un abrupto giro en la política comercial de quién es la mayor economía del mundo, y eso claramente altera el orden de todo el resto de los países. O sea, desde que él asumió, las amenazas de aranceles iban y venían, que iba a anunciar, que no iba a anunciar, anunciaba, después se echaba para atrás, hasta que llega ese famoso día que él nombra el Día de la Liberación, que es el 2 de abril. Bueno, Donald Trump ahí, como ustedes recordarán, convoca a la prensa en el jardín de la Casa Blanca y anuncia una batería de aranceles recíprocos masivos para todas las importaciones que llegan a Estados Unidos. Las medidas concretas incluyeron, o sea, la base era un arancel del 10%. Incluso los países como Chile, que tenían un tratado de libre competencia, no se salvaron de eso. Y algunos países, la tarifa fue mucho más allá, como China, partió en el 34%, hoy en día ya está mucho más elevada, Unión Europea también sobre el 20%, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto buscaba Donald Trump un poco hacer frente al déficit que tenía Estados Unidos. También la reacción del mercado a eso fue con mucho temor. Sabíamos que las bolsas cayeron en abril, aquí el IPSA también se desplomó, incluso el cobre bajó de la barrera de los $4 la libra. Pero bueno, eso fue un bache del 2025, porque hoy día, cerrando el año, los mercados han celebrado y han tenido muy buen desempeño casi todos los activos financieros. Y el último punto, Juan Manuel, con el cual yo vengo, es que simplemente no lo podemos dejar pasar, y es la megatendencia, es la inteligencia artificial. La revista Financial Times, nombraron a Jensen Huang, el gerente general de NVIDIA y fundador, la persona del año. Así que no nos podemos quedar atrás. Bueno, hay una adopción masiva de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan en 2022 cuando se lanzó ChatGPT? O sea, eso ya fue un cambio disruptivo. Bueno, hoy día, a 3 años de eso, OpenAI tiene más de 700 millones de usuarios activos a la semana. O sea, hay una adopción de la tecnología no solo por parte de las empresas, sino en el día a día de todas las personas. Y yo creo que aquí quienes nos escuchan claramente pueden ser unos usuarios. Y otro, un poco de la importancia que esto también llegó al mundo de los negocios. En septiembre, NVIDIA, este gigante que fabrica los chips para la inteligencia artificial, anunció una inversión que no es menor y que es, de hecho, la mayor inversión en todo el mundo de startup en la historia. Y eso revela un poco la magnitud de cuánto están invirtiendo las empresas por la inteligencia artificial. Y este era un compromiso de NVIDIA de invertir en OpenAI $100.000 millones. Bueno, NVIDIA también, que es, como les comentaba, este fabricante de chip, hoy día es la empresa más valiosa del mundo, supera en capitalización bursátil los $5.000 billones. Así que ese es el gran resumen, podríamos decir, del 2025 desde los distintos temas que tocamos. La parte de operaciones de empresas, de megafusiones, el mundo de la minería, después temas judiciales con el caso Facto y también megatendencias a nivel internacional. Ya, próxima semana vamos a ver con qué nos sorprendemos. Ya, Pancho, gracias por traernos este resumen, que es bien intenso, ¿ah? En sí mismo yo no me tenté en hacerle doble clic a alguna cosa, si no, lo habríamos llegado hasta las 9 de la mañana. Sí, teníamos tiempo limitado. Sí, teníamos tiempo limitado. Gracias, Pancho, felicidades.